el punto relativo al dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015, así como la resolución adoptada por dicha comisión. En el turno de fijación de posiciones intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Bel Asensi. Silencio, señorías. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, estamos aquí para dar cuenta de la declaración de la Cuenta General del Estado para el 2015, ¿no? Sin cierto retraso, pero en todo caso es momento para también hacer balance y, sin ser exhaustivos, pues también ver a qué conclusiones llega el Tribunal de Cuentas y llegamos los diferentes grupos parlamentarios en relación a la ejecución presupuestaria del 2015. Y lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir aquí. Esta es una buena ocasión para que todos repasemos nuestras intervenciones en el momento de aprobación de los presupuestos y también, obviamente, el Grupo Popular, que es el que hizo posible la aprobación de estos presupuestos del 2015. Yo tuve ocasión de intervenir en este debate, en ese momento, en el Senado, y no les voy a recomendar la lectura de mis intervenciones porque, obviamente, no sería prudente. Pero sí que les voy a recordar algunas de las cuestiones que pusimos de manifiesto. Vaya por delante que, como cada año, la verdad es que se tiene que hacer notar que se formula la cuenta general del Estado y en esta Cuenta General del Estado de las 392 entidades que deberían integrarse, pues solo hay integradas 381. Alguno de ustedes me puede decir, hombre, solo 11 entidades, pues tampoco no es mucho, se ha mejorado respecto a ejercicios anteriores, de acuerdo, pero todavía hay 6 entidades que no habían sido remitidas sus cuentas anuales a la Intervención General del Estado para que formulase la cuenta general. Y digo esto porque a mí me parece bien que el ministro de Hacienda pues riña amablemente a los ayuntamientos, riña amablemente a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas en que si cumplen, no cumplen, si cumplen la regla del gasto, si presentan el plan económico financiero, si lo hacen en plazo o no lo hacen en plazo. Pero claro, el ministro de Hacienda es el responsable que se esté formulando la Cuenta General del Estado sin que 11 entidades hayan integrado sus cuentas en ella porque no las han presentado. Claro, si tú eres responsable de determinados actos y no cumples, ¿con qué autoridad moral vas a intentar hacer cumplir a los demás? Reflexión que dejo encima de la mesa. Y sin entrar en detalles, y no les voy a cansar. Miren, previsión de ingresos. Un segundo, señoría. Señorías, guarden silencio, queda media hora de pleno y, desde luego, con este murmullo no se puede escuchar al orador. Continúe, señor Bel Asensi. Previsión de ingresos, menos recaudación de la prevista, IRPF y Seguridad Social. Lo dijimos en el debate presupuestario y, además, el Tribunal de Cuentas entiende que esta es una mala praxis que se está produciendo desde el 2012, 13 y 14. O sobre presupuestación de IRPF y Seguridad Social, insistimos. Y en cuanto a gastos,
les tengo que hacer una referencia a los gastos en defensa. Gastos en defensa. Presupuesto inicial, 5.705 millones de euros. Modificaciones de crédito, 2.293 millones de euros. Un 40% de modificaciones de crédito. En el 2012, un 43%. En el 2013, un 32%. En el 2014, un 33%. Y en el 2015, un 40%. Les recuerdo que tienen una sentencia del Tribunal Constitucional, la 169/2016, por si la quieren conocer, donde les declara inconstitucional la utilización de decretos ley para vehicular créditos extraordinarios en programas de financiación de armamento. Les recuerda que no cumple el artículo 86.1 de la Constitución. Aún así, ustedes han continuado con esta práctica presupuestaria. Veremos si nos presentan algún nuevo presupuesto general del Estado y en este nuevo presupuesto general del Estado hacen la misma situación y infravaloran los gastos de defensa en un 40%. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten Oliver. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. La Cuenta General del Estado consolida las cuentas anuales del sector público estatal y sus entidades dependientes. Es el broche final a este proceso presupuestario y nos permite hacer balance del resultado económico-patrimonial de la gestión del Gobierno. 2015, el fin de la mayoría absoluta del Partido Popular. Hoy quiero repasar algunas de las cosas más graves que aparecen en estas cuentas generales del Estado y, además, poner en valor aquellas propuestas de resolución que mi grupo parlamentario ha presentado y ha elaborado. En primer lugar, aunque 381 entidades consolidan las cuentas este año, el 97% del total, es intolerable que hayan entidades públicas que no sean transparentes e incumplan sus obligaciones de rendición de cuentas. Entre ellas, la Mancomunidad de los Canales de Tahivilla, la Obra Pía de los Santos Lugares, el Consorcio Castillo de San Pedro, la Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y las Ciencias del Mar, la Fundación para el Desarrollo de la Formación de Zonas Mineras y del Carbón y la Fundación Canaria de Puerto de las Palmas. Bien, en segundo lugar, esta declaración de las Cuentas Generales del Estado de 2015 nos permite hacer un balance de la gestión del Gobierno. El Gobierno del Partido Popular acostumbra a decir que es el único partido capaz de realizar una buena gestión económica. Siempre habla de creación de empleo, aunque sea precario, claro, pero lo de cuadrar las cuentas realmente lo hacen francamente mal. Y me explico rápidamente con unos breves datos. El Tribunal de Cuentas certifica que durante 2015 se realizaron disposiciones del Fondo de Reserva por un total de 13.250 millones de euros. El PP es garante de las pensiones, pero lo cierto es que con estos datos en estos años ha vaciado la hucha de las pensiones. Otro dato, el déficit por operaciones no financieras, 18.395 millones de euros. El incumplimiento del objetivo de déficit, del 4,2 al 5,7. Bueno, esto no es una novedad. Durante 2012, el 13, el 14, reiteradamente ha cumplido los objetivos de déficit. Otro dato, las previsiones de ingresos eran realmente imposibles de cumplir, no solo en ingresos tributarios, sino que además en
cotización en la Seguridad Social. Y bueno, ya se lo advertimos nosotros, se lo advirtió la AIREF y ahora el Tribunal de Cuentas se lo vuelve a advertir. Otros ejemplos, pues como los malos hábitos de incorporar los programas especiales de armamento con ampliaciones de crédito a mitad de año e incluso un cierre presupuestario por indisponibilidad de crédito por esa pésima previsión de los ingresos. Señorías, el lado positivo. Estos errores ya no pasan. El pacto de presupuestario con Ciudadanos obligó a dar esa responsabilidad y prudencia contable en el presupuesto del año 2017, a recuperar ese sentido común catalán que tanto no hace falta estos días. Por último, otra de las perlas negativas son las deudas de imposible cobro, más de 23.000 millones de euros, mientras que ustedes recortaban plantillas de la agencia tributaria. O las deudas que jamás fueron saldadas de la Seguridad Social con la Administración del Estado por la liquidación del concierto económico del llamado cupo vasco o cuponazo. Por cierto, la próxima semana se debatirá aquí por el procedimiento de urgencia, gracias a PP, a PSOE y a Podemos. Y yo les pregunto, ¿por qué no podemos tener una financiación justa? ¿Por qué ese retraso? Bien, finalmente quería agradecer la profesionalidad del Tribunal de Cuentas, a los letrados y al resto de grupos parlamentarios que han posibilitado la inclusión de la mayoría de nuestras propuestas de resolución que integran el dictamen para la mejora de los inventarios, la integración del sector fundacional y los principios de anualidad y publicidad. Sin embargo, lamento que se rechazase instar al Tribunal de Cuentas a incluir de forma automática en su plan de fiscalización aquellas entidades que he comentado al principio de mi intervención, las cuales no presentan unas cuentas a este tribunal. No sé, quizás, señorías, están más acostumbrados a premiar a aquellos que incumplen y a castigar a los cumplidores. Quizás, señorías, están más encaminados a hacer amnistías fiscales o quizás están más encaminados a subir los impuestos a la clase media y trabajadora en plena crisis. Por cierto, otra buena noticia. Esto con Ciudadanos se ha acabado. A partir de 2017-2018, bajadas de impuestos de IVA, RPF a la gente más necesitada. Y termino, señora presidenta. El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional clave, tanto que durante décadas se ha propuesto enterrar la fiscalización del tribunal siempre bajo montañas de papeleo. En resumen, Ciudadanos está en el Congreso para acabar con las viejas inercias y lograr una gestión mucho más moderna y eficiente de los recursos públicos. Señorías, no duden que seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor González García. Silencio, por favor. Silencio, señorías. Hoy tratamos aquí la cuenta general de 2015, el informe en el que se recoge la situación patrimonial y la ejecución presupuestaria del conjunto del sector público estatal. Un informe que tiene más de 770 páginas y que se liquida tanto en la comisión como en el Pleno con bastante ligereza. Mientras dedicamos 2 meses al debate de los presupuestos generales del Estado, solo dedicamos 7 minutos a hablar de la ejecución presupuestaria, como si nos pudiéramos fiar de este Gobierno para administrar las cuentas públicas. Entrando en materia, la primera cuestión a destacar tiene que ver con la falta de cuestión público que se produce, de control público que se produce sobre algunas entidades. Esta falta de control se produce de forma reiterada. En concreto, son 11 las entidades que no rinden cuentas a la intervención general del Estado. Y esto es una práctica que, pese a repetirse año tras año, el Gobierno no hace nada para evitarlo y no ha efectuado ninguna sola actuación contundente al respecto. Además, un año más, el informe vuelve a reflejar los trucos de contabilidad creativa o el trilerismo presupuestario que lleva a cabo el señor Montoro para engañarnos con los presupuestos generales del Estado y su ejecución. Este año volvemos a encontrarnos con las ya clásicas modificaciones de crédito para financiar los planes especiales de armamento y el Ministerio de Defensa en su conjunto. Se han financiado a través de créditos extraordinarios 852,4 millones de euros destinados a planes especiales de armamento. Una práctica, otra más, del señor Montoro, que ya ha sido declarada inconstitucional. En total, entre 2012 y 2015, el conjunto de modificaciones de crédito destinadas al Ministerio de Defensa alcanzaba los 8.800 millones de euros. Pero hay más.
Ni uno solo de los 60.000 millones de euros de ayudas a la banca destinadas en estos años para el rescate financiero se incluyeron en los presupuestos generales del Estado aprobados en el Congreso. El Gobierno los ejecutó mediante crédito extraordinario. De esa manera, aumentó la partida de Administración Financiera y Tributaria de un presupuesto inicial de 22.300 millones en el conjunto entre 2012 y 2015 a un total de 82.400 millones de euros. Una vergüenza. El Gobierno, mediante esta técnica, pretende eludir las explicaciones al Parlamento y ocultar los presupuestos a la ciudadanía, ocultar que en la época de mayores recortes sociales de nuestra historia el gasto en defensa se disparaba en 8.800 millones y el rescate a la banca se producía por un valor total de 60.000 millones de euros. Es comprensible que incluso ellos mismos, que el Gobierno del Partido Popular, se avergüence de cuáles fueron sus prioridades presupuestarias en esta época. Pero un año más quedan retratados por esta cuenta general que se vuelve a ver aquí en el Congreso de los Diputados. Este exceso de ejecución en algunas partidas presupuestarias contrasta con la no ejecución de otras partidas. Si atendemos al conjunto de años 2012-2015, el total de presupuesto no ejecutado asciende a 245.000 millones de euros. Yendo al detalle, en estos años se dejaron de ejecutar 9.000 millones de euros destinados al presupuesto de I+D+I, la mayor parte de ello mediante la consignación mediante préstamos y créditos que finalmente no se conceden. Tampoco se ejecutaron otras partidas, como puede ser, por ejemplo, las destinadas a la reactivación económica de las comarcas mineras. Ahora que el PP se presenta como adalid de estas comarcas, debería de poder explicar por qué solo se ejecutó un 26% del presupuesto destinado a esta partida. En definitiva, estas prácticas recurrentes de trilerismo presupuestario convierten los presupuestos en papel mojado por partida doble. Por un lado, los presupuestos aprobados son modificados para incrementarlos a través de créditos extraordinarios y, por otro lado, son mermados a través de la no ejecución. Todo a discreción del Gobierno y, por supuesto, por la puerta de atrás. Como es tarde, se lo voy a resumir en un gráfico. En total, entre 2012 y 2015 se quedó sin ejecutar el 15% del presupuesto aprobado. En total, hubo incrementos en el presupuesto de defensa por el 34% del conjunto del presupuesto. Y en total, hubo una reducción del presupuesto de I+D+I en un 38%. Pero es más, hubo que ampliarlo porque no cabía en la hoja. En total, en el rescate bancario, en la partida destinada a Administración Financiera y Tributaria, se incrementó un 269% el presupuesto. Este es el resumen, esta es la foto de la política económica del Partido Popular. Por último, hay que señalar también en el informe vuelve a reflejar cómo existe una desviación negativa en las previsiones de ingresos, una sobreestimación que se produce año tras año por parte del Gobierno de Rajoy, siendo de más de 30.000 millones en el año 2012. Y voy terminando, señora presidenta. Esta sobreestimación de ingresos en la Seguridad Social, que llevó al vaciamiento de la hucha de las pensiones, ha sido una de las causas por las cuales la Administración General del Estado ha incumplido con los objetivos de déficit. Un incumplimiento que después ha podido ser mermado gracias al superávit generado por ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo venimos repitiendo estos días, los ayuntamientos están pagando los platos rotos de la Administración central. El absurdo diseño de la regla de gasto que impide a los ayuntamientos disponer del superávit para financiar los servicios públicos que proveen a la ciudadanía. En lugar de reconocerles a los ayuntamientos el cumplimiento y su contribución al objetivo de déficit, lo que hacen es buscar fórmulas y procedimientos para intervenirlos, como es en el caso de Madrid, incluso si están cumpliendo con la regla de gasto y con la legislación que ustedes desarrollan. En realidad, lo que hace el ayuntamiento, lo que hace el Gobierno es que no puede tolerar en absoluto que los ayuntamientos gestionen de forma más justa y eficiente que ellos. En conclusión, y ya termino, las trampas recurrentes del Gobierno en materia presupuestaria suponen una burla al Parlamento y a todos los ciudadanos. También suponen una violación de la Ley General Presupuestaria y también de la Constitución. Señores del Gobierno, como ya dijimos ayer al secretario de Estado de Hacienda, el que dejó la alcaldía de Jaén en situación de quiebra técnica con una deuda de 550 millones de euros, no tienen autoridad moral ni técnica ni de ningún tipo para realizar ninguna intervención en materia presupuestaria a quienes son más rigurosos de ustedes. Así que, señores del PP, empiecen por barrer su casa antes de meter las narices en la casa ajena, que creo que tienen bastante que barrer. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado Zurera. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Jordi Salvador, los andaluces decimos y cantamos «Viva Andalucía libre», España y la humanidad. Va unido para nosotros, para los andaluces, y nos sentimos muy andaluces. Señorías, este punto es una auténtica paradoja. Voy a explicar por qué. Hoy deberíamos de estar aquí debatiendo sobre los presupuestos, sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado del 2018. Sin embargo, estamos hablando de la cuenta general del presupuesto 2015. Y es una paradoja porque pone de manifiesto lo que es un gobierno inactivo, un gobierno ocioso, que no cumple con lo establecido ni en la Constitución ni en la Ley General Presupuestaria. Y pone en evidencia también un sistema de rendición de cuentas obsoleto, lento. Ahí está la paradoja. La cuenta general tiene el beneplácito tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado. Se han presentado en tiempo y forma, pero se pone de manifiesto por parte del Tribunal de Cuentas, por una parte, que no se ha rendido de la forma adecuada, en el sentido de que no todos los datos están pormenorizados. Hay un total de 10 entidades que no han presentado las cuentas generales. No es completo, no es universal. Por tanto, es una de las anomalías. Y, por otra parte, lo pone de manifiesto por primera vez el Tribunal. No se tienen en cuenta las recomendaciones del 2011, 2012, 2013, que eran recomendaciones del Parlamento y del propio Tribunal de Cuentas. Pero la cuenta general pone de manifiesto verdades como puños. Una de ellas, en el 2015 el Gobierno no ha cumplido con la regla de gasto, pero es que no lo cumplió en el 2014, no lo ha cumplido tampoco en el 2016. ¿Con qué autoridad moral el Gobierno exige a los ayuntamientos y sanciona a los ayuntamientos, interviene a los ayuntamientos para cumplir la regla de gasto? Ninguna fuerza moral tiene este Gobierno. En segundo lugar, algo que venimos denunciando de forma reiterada, inflan ustedes los presupuestos del Estado de forma escandalosa. El Tribunal de Cuentas habla de 10.500 millones de euros de demasía, de previsiones incumplibles. 9.300 de ellos cotizaciones a la Seguridad Social. El resto, hasta los 10.500 millones de impuestos directos, principalmente IRPF. Venimos insistiendo de forma reiterada. Falsean los datos, inflan los ingresos para cuadrar las cuentas. El propio Tribunal de Cuentas pone de manifiesto también que no prevén ustedes los gastos que deberían de consignar. 27.700 millones de euros en fondos, transferencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que ustedes nos presupuestan. 857 millones de euros por modificaciones presupuestarias en armamento del Ministerio de Defensa. No cumplen, son previsiones insuficientes en esos casos, ingresos inflados y previsiones insuficientes. Reitera que van a esquilmar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 13.500 millones que se han jalado en el 2015. Poco queda ya, señorías, al ritmo que llevan. Se pone de manifiesto también otra serie de circunstancias, como es una serie de contingencias
contingencias que está señalado, contingencias como son el coste que va a suponer la reestructuración bancaria, se cifra ya en 60.718 millones de euros. Ustedes mintieron, es otra verdad evidente. Dijeron que no iba a costar nada al erario público, que el MEDE daba un préstamo de 41.333 millones que lo iban a devolver las entidades bancarias. Han falseado usted las cifras. También dice que hay contingencias que no se contemplan, como es los 3.500 millones de peaje de empresas que están litigando por peaje de autopistas. También litigios que van a mermar el patrimonio del Estado, como pueden ser litigios sobre cláusulas suelo y gastos de formalización en las entidades que en estos momentos están en proceso de fusión, como son Bankia y BMN, entidades participadas. Litigios, probablemente con la Sareb, con un aval que se le ha prestado de 43.700 millones de euros, que no sabemos si van a devolver, además de los 2.139 millones que se aportó en capital social. En definitiva, unas cuentas que irán a la baja, un patrimonio que irá a la baja con todas estas contingencias señaladas por el Tribunal de Cuentas. E insisto, deben de ustedes cumplir con la ley. Presenten un proyecto de presupuestos para el año que viene lo antes posible, que se debate. La prórroga de presupuestos es un mecanismo extraordinario y lo están haciendo ustedes un mecanismo ordinario. Y eso es incumplir con la ley, incumplir con la Constitución. Por tanto, vamos a aceptar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, las propuestas de resolución que hemos aprobado en la comisión, pero desde luego el contenido de la cuenta general del 2015 pone de manifiesto una gestión nefasta por parte de un gobierno que sigue en una misma dinámica de cargarse el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de no establecer un sistema de financiación autonómica y de no resolver los enormes problemas que la crisis ha causado en este país. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez. Señora presidenta, señoras y señores diputados, primero una consideración inicial. La cuenta del 2015, la cuenta general, fue aprobada el 18 del 11 del 2016, publicada en el BOE, aprobada por el Tribunal de Cuentas el informe, presentado el informe del Tribunal de Cuentas el 29 del 6 del 17, es decir, en junio de este año, pasó a comisión. Y lo que tenemos que decir es que estamos al día. Después de 3 años de cuenta general en esta legislatura, la del 13 y la del 14, ahora se rinde la del 15, la del 16 está en el informe. Esa crítica que se iba acumulando respecto al retraso de los informes del Tribunal de Cuentas, pues reconocer públicamente aquí, que conste en acta, pues que se está al día en ese trámite. El señor Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, en su informe especificó concretamente que, excepto por las salvedades incluidas en las cuentas de 2005, presentan fielmente todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, el resultado del ejercicio y la ejecución y liquidación presupuestaria. Decir que hay entidades, efectivamente, hay en un marco de 392 entidades que queden 5 sin presentar cuentas, supone el 97,2. Bueno, pues hay un principio de importancia relativa que nos permite asegurar
que las cuentas son representativas. Siguen coleando interpretaciones que tienen un trasfondo jurídico, como el tema de la consolidación en SEPI por RTV, el capítulo 9, las modificaciones presupuestarias que se han hecho aquí, pero hay que recordar que todas las modificaciones presupuestarias, esos 27.250 millones, han cumplido con todos los requisitos contenidos en la Ley General Presupuestaria y, además, corresponden pues, a fondos de financiación de las comunidades autónomas y entidades locales, que es difícil tener una previsión a inicio del ejercicio. En definitiva, se mejora también de forma sustancial el déficit. Los ingresos que aquí se habló, pues de 223.000 millones del 14 pasamos a 235 en el 15 y, como el tiempo apremia, el resultado ajustado pasó de menos 58.000 millones a menos 40. Podía seguir con cifras, pero obviamente es imposible abordarlas en este tiempo. Señor Bell, solamente hacerle una consideración. Los gastos de defensa está corregido en el 16 y el 17. Los planes especiales de armamento tienen su correspondiente dotación presupuestaria. Señor Ten, de Ciudadanos, no sé si nos hace falta SENI, pero yo le aseguro que el Gobierno, presidido por un gallego, lleva muchos años aplicando lo que nosotros llamamos sentidiño, sentido común, y lo tiene, y lo ha demostrado que lo tiene. Hombre, y tampoco nos va a dar lecciones al Partido Popular de bajar impuestos, porque le aseguro que eso está en nuestro, como se dice, en nuestro ADN. Lo que pasa es que al Partido Popular, por desgracia, nos ha tocado siempre gobernar después de otros señores que han sido el Partido Socialista, que decían que tenemos que cumplir la regla del gasto. Si nosotros, el Gobierno cumple la regla del gasto, la que no lo cumplen son ustedes, que ustedes se gastaron lo que no tenían, y el Partido Popular, desde luego, siempre ha gastado lo que tiene y no más de lo que tenía. Y con respecto a los presupuestos del 18, señor Hurtado, me imagino que si ustedes están dispuestos a negociar y apoyar los presupuestos del 18, pues háganselo saber al Gobierno, porque precisamente, pues dada la situación política que se generó, pues el Gobierno necesita el apoyo parlamentario y todos somos conscientes de los números de diputados que tiene cada grupo, con lo cual tampoco tiene mucho sentido a nosotros que no presentemos los presupuestos en este momento, acusarnos de eso. Al señor de Podemos, en defensa no hay I+D+I, pues le aseguro que sí que contienen mucho gasto de ese tipo. Termino, porque el tiempo se me acabó, sacando una conclusión. La cuenta general se rindió en plazo, cumplió la normativa y, por lo tanto, refleja fielmente la situación económico-patrimonial del Estado. Ningún Gobierno que suceda a este presidido por el señor Rajoy podrá decir que se han ocultado o se han manipulado las cuentas. Hay una evolución, se pone de manifiesto una evolución positiva de las cifras económicas, ingresos, cotizaciones, etcétera. Hacían referencia al Fondo de la Seguridad Social. Pero mire, es que la situación de desempleo y la situación de déficit presupuestario vigente durante los años 11, 12, 13 y 14, pues indudablemente hizo falta tener que tirar de la hucha de las pensiones para hacer frente a dicho gasto. Como cualquier ciudadano que en plena crisis económica no le quedó más remedio en muchos casos y, por desgracia, tirar de la recuperación de los fondos de pensiones. Es, en definitiva, la expresión de unas cuentas, reflejan una situación que va mejorando, más lento de lo que a nosotros nos gustaría, con grandes retos que seguimos teniendo, porque indudablemente la cifra de deuda, la cifra de desempleo sigue siendo importante, pero que supongo que con la ayuda de todos que ayuden al Gobierno, en vez de tirarle o remar en contra, lo conseguiremos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
En 3 minutos comenzará la votación. Muchas gracias.